En este video veremos cómo implementar la funcionalidad de permitir la selección de varios elementos de un list view. Lo que haremos primero es ver la implementación, es decir, ver la funcionalidad en nuestra aplicación y luego veremos el código. Si yo quiero seleccionar una fila de mi list view, yo solamente tengo que seleccionar uno de sus elementos, una de sus filas. Como podrás ver, esto ocasionó que el color de fondo de dicha fila ha cambiado. Y además, si no te diste cuenta, aquí a la derecha en el Action Bar aparece un icono que es el que me permite realizar una acción sobre los elementos seleccionados. Y digo los porque yo puedo hacer lo mismo con este elemento que tenemos aquí y veremos que tenemos dos elementos seleccionados al mismo tiempo. Si yo quiero deseleccionar un elemento, nuevamente hago un clic sostenido sobre el elemento que quiero deseleccionar. Y si deselecciono esto, podemos ver que el icono de acá también ha desaparecido. Digamos que, por ejemplo, yo quiero seleccionar estos dos elementos y quiero salvarlos. Entonces vamos a presionar este botón y veremos que dos elementos se han salvado, los elementos se han deseleccionado y ahora esas dos noticias que hemos salvado las podemos encontrar acá. Lo mismo sucede en esta pantalla. Yo puedo seleccionar uno o más elementos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este y podemos ver que, al igual que en el tab anterior, el color de fondo del elemento cambia y además aquí me aparece un icono que es diferente al anterior. Esto porque aquí, ya cuando yo estoy en el listado de noticias salvadas, yo no quiero volver a salvarlas. Yo quisiera quizás eliminarla del listado de noticias salvadas. Así que yo puedo venir acá, hacer clic aquí y ya esa noticia va a ser borrada de mi listado de noticias salvadas. Básicamente esta es la funcionalidad que hemos implementado. Ahora vamos a ver el código para ver cómo podemos hacer esto o cómo hicimos esto. Regresamos a Visual Studio y vemos que estamos en la clase Base News List Fragment, que si recuerdas, cada una de los tabs que acabamos de ver son un fragmento y esta clase representa la base de esos dos fragmentos. En él colocábamos la funcionalidad común de ambos fragmentos. Vamos a ver cuáles son los cambios que hicimos en esta clase. Si venimos para acá abajo, veremos que hemos hecho una pequeña refactorización en alguno de los métodos, pero relevante a nuestra funcionalidad de selección múltiple, tenemos que estamos implementando el método itemLongClick, que es el que me permite ejecutar una funcionalidad cuando yo selecciono un elemento del ListView. Es importante entender la diferencia entre itemClick y itemLongClick. itemClick es el que ya teníamos implementado, que es simplemente dar un clic simple sobre un elemento. En el caso de itemLongClick, básicamente se trata de sostener el clic o sostener el tab, si lo estás haciendo en tu dispositivo de Android, sobre el elemento, que lo que hace es que indica típicamente que el usuario quiere seleccionar el elemento. No tanto que lo quiere cliquear, sino que lo quiere seleccionar. Para ese caso estamos implementando esta funcionalidad que tenemos aquí. Le estamos diciendo que cuando el usuario haga eso, queremos ejecutar esta función. Esta función la estamos colocando en la base fragmento porque esta funcionalidad es común para ambos fragmentos. Porque en ambos fragmentos queremos permitir que el usuario seleccione elementos de los list views. Entonces lo primero que hacemos es obtener el ID del elemento que hemos cliqueado, obtener la vista y luego lo que hacemos es obtener el relative layout que contiene los elementos de esa fila. Si recuerdas, en videos anteriores lo que hicimos es implementar un newsList row, que es donde yo tengo el texto, el título de la noticia y a la derecha la imagen. Aquí yo lo que estoy haciendo es traer este relative layout, le colocamos un ID y lo estamos trayendo para poder trabajar con él. Entonces yo lo que hago es que yo tengo una lista de las noticias ya seleccionadas. Esta es simplemente un listado de noticias. Entonces yo lo que digo es, si la noticia que el usuario está seleccionando ya él la ha seleccionado anteriormente, o sea ya está seleccionada, entonces lo que vamos a hacer es a deseleccionarla. Para eso simplemente lo que hacemos es cambiarle el color de fondo.
Este color lo tenemos en un recurso que vamos a ver más adelante que se llama Colors XML, que es donde yo guardo algunos colores para así poder tenerlos parametrizados en mi aplicación y no tener que estarlos hardcodeando en distintas partes de mi código. Entonces, este es el código que vamos a utilizar, este es el color que vamos a utilizar. Utilizamos set background color para cambiar el color y removemos el elemento de la lista. De lo contrario, es decir, si el elemento no se encuentra ya seleccionado, entonces lo queremos seleccionar. Y por tanto hacemos prácticamente lo mismo, solo que con un color diferente y que esta vez anexamos a la lista de noticias seleccionadas la noticia que el usuario ha seleccionado. Y por último, utilizamos el método InvalidateOptionsMenu, que lo que hace es que forza a Android a ejecutar el método onCreateOptionsMenu, que básicamente en español esto lo que hace es que reescribe el action bar. Así, si por ejemplo yo tengo elementos seleccionados, yo quiero que en el action bar me salgan iconos. Estos iconos que me permiten ejecutar acciones sobre los elementos seleccionados. Y claro, en el caso contrario, si ya yo no tengo elementos seleccionados, yo quiero que se remueva cualquier icono que se encuentre en el action bar. Vamos a seguir hacia más adelante y veremos que estos métodos ya nos los sabemos, ya los habíamos implementado antes. El método nuevo también es onSelectElements, que básicamente sirve para deseleccionar los elementos. Si recuerdas, cuando seleccionamos los elementos para guardarlos en la lista de noticias salvadas, los elementos se deseleccionaron. Yo lo que hago aquí es simplemente obtener la cantidad de elementos que están en pantalla. Esto es importante entenderlo, que yo no estoy obteniendo, por ejemplo, si fueran 30 noticias en el list view, yo no estoy obteniendo las 30 noticias. Yo solamente estoy obteniendo con esto los elementos que se están mostrando en ese momento en pantalla. Según el tamaño del dispositivo pueden ser 6, 7 o quizás más. En el caso anterior solamente teníamos 3, así que siempre esto va a ser igual a 3. Y vamos a iterar esa colección de elementos y vamos a colocar el color de manera que se muestre como una lista deseleccionada, o mejor dicho, que los elementos se muestren como deseleccionados. Y por último tenemos este método llamado isItemSelected, que básicamente le dice a la clase que esté llamando esto si un elemento, según su ID, ha sido seleccionado o no. Este método lo estamos utilizando en el adaptador. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ir al AllNewsLeaks Fragment y vamos a ver lo que hicimos acá. Aquí lo que hicimos es menos. Aquí no hicimos tanto. Aquí vemos el método onCreateOptionsMenu que te mencionaba anteriormente. Y como puedes ver, básicamente lo que dice es, si hay una noticia seleccionada, entonces yo quiero que tú utilices este menú para inflar el action bar. Es decir, en este menú se encuentran los iconos del action bar en el caso de la pestaña de todas las noticias. Más abajo tenemos el onOptionsItemSelect, que básicamente es para ejecutar una acción cuando hagamos clic sobre el icono del action bar. Y aquí solamente estamos implementando este método, que es el salvar noticias seleccionadas. Y como podemos ver, aquí simplemente iteramos las noticias, las salvamos, limpiamos el listado de noticias y deseleccionamos los elementos. Luego vamos a este fragmento, el fragmento de las noticias salvadas. Aquí prácticamente tenemos lo mismo. Hicimos una pequeña refactorización, pero es básicamente igual que antes. Aquí también tenemos nuestro onCreateOptionsMenu y tenemos la misma lógica que teníamos en la pestaña anterior. Básicamente es exactamente igual, solo que aquí lo que estamos haciendo es borrar las noticias seleccionadas. Lo siguiente que vamos a ver es el adaptador. Vamos a venir acá y vamos a buscar nuestro adaptador. En el adaptador lo que hacemos es que cambiamos el método getView para que cuando entre en pantalla una fila que ya estaba seleccionada previamente mantenga su selección. Para eso lo que hacemos es, si el convertView es nulo, entonces perfecto, inflamos la fila con el layout correspondiente. Pero si convertView no es nulo, porque como hablamos anteriormente, Android recicla esas filas que tú ves en un list view para así, si por ejemplo tú tienes 30, 100 noticias, tú no tengas 30 o 100 filas en memoria, sino que él solamente mantiene
las suficientes para llenar la pantalla, y las que salen de pantalla él las va reciclando. Por eso a veces esto no va a ser nulo, sobre todo cuando tengas muchos elementos en tu list view. Entonces lo que hacemos es que cuando esto no es nulo, es decir, cuando esto va a volver a entrar en pantalla, yo lo que hago es que verifico con el método que te enseñé hace unos minutos si, según el ID de la noticia, esa noticia ha sido seleccionada. Si ha sido seleccionada, entonces lo que hacemos es que le colocamos el color de una noticia seleccionada, y si no está seleccionada, entonces le colocamos el color al elemento de list view, el color de fondo de las noticias no seleccionadas. Y ya aquí esto se ha quedado igual que antes. Como te decía, algo que hicimos es que colocamos los colores en un archivo XML para poder tener nuestros colores en un mismo lugar. Así no tenemos que estarlo hardcodeando en muchos sitios, porque como puedes ver, este color de elementos seleccionados o de elemento no seleccionado lo estamos utilizando en varias clases. Así que lo mejor es tenerlo todo en un mismo lugar. Así, si venimos a Values dentro de Resources, podremos ver que hemos creado un XML llamado Colors. Si lo abrimos, básicamente es simplemente un conjunto de nombres y valores, los cuales a un nombre le corresponde un color en su código hexadecimal. Además de esto, creamos un nuevo menú llamado Save News Action Menu, que es básicamente el que coloca la X en el Action Bar en el caso de las pestañas de las noticias salvadas. Como puedes ver, aquí estamos diciendo Drawable IC Delete, pero si venimos a Drawable, vamos a ver que no tenemos un IC Delete. Esto es porque, si te fijas, aquí dice Android primero, lo que quiere decir que este recurso es un recurso que nos da Android para que nosotros trabajemos con él. Es decir, Android nos ofrece algunos colores estándar, además de algunos iconos con los que podemos trabajar con ellos. Así no tenemos que estar reinventando la rueda en materia de diseño. Una manera de poder ver los iconos y demás recursos que tenemos para nosotros es que podemos venir hacia por ejemplo, hacia un layout, y si hacemos clic acá y presionamos F4, podemos venir para acá, podemos seleccionar background, podemos hacer clic en estos puntos suspensivos y aquí vamos a tener un listado de todos los recursos de nuestro proyecto. Pero si venimos a la pestaña de Framework Resources, es decir, recursos del framework, podemos ver un listado de todos los recursos que nos ofrece Android para nosotros. Aquí hay, además de colores, aquí hay iconos que tú puedes utilizar en tus aplicaciones de Android. Y claro, como siempre, puedes venir a GitHub a tomar el código de este proyecto. Como recuerdas, al inicio del curso, yo te dije que en este repositorio iremos colocando todo el código a medida que vaya subiendo los videos. Entonces tú no tienes que ponerte a ver el video y a copiar el código, sino que tú puedes venir acá, clonar el proyecto en tu máquina y puedes utilizar el código a tu gusto.